muy generosos por el tiempo. Respecto a la decisión del juez Rossi, a los pedidos de juicio político, etcétera, usted está en el Consejo de la Magistratura, etcétera, ¿qué hay que hacer? Bueno, en primer lugar aclaro que puedo hablar respecto del juez Rossi porque él depende de otro Consejo de la Magistratura, que es el de la provincia, y no el nuestro. Yo creo que lo que ha hecho el juez Rossi es sumamente grave y es perfectamente pasible de ser enjuiciado mediante el mecanismo, el procedimiento de juicio político. ¿Pero actuó ajustado a derecho o no? No, ¿La ley le permite hacer lo que hizo? Lo que pasa es que me parece que el juez, como ocurre siempre en estos casos, ha llevado la interpretación a un extremo tan absurdo que la ha desnaturalizado. Los jueces siempre tienen un cierto margen para actuar dentro de ese margen. Lo que pasa es que, digamos, así como los peritajes no son vinculantes, pero bueno, si uno tiene 1, 2, 3 informes que dicen que ese individuo no es apto, no es idóneo para estar en libertad, bueno, me parece que allí... Entonces lo convierte en cómplice por acción u omisión de lo que pasó con Micaela. Hay una obcecación del juez en otorgar la libertad bajo cualquier condición y bajo cualquier circunstancia que a mi modo de ver termina violando la ley. Por eso es pasible de... ¿Y hay que cambiar la ley? Como dice Ferrari, hay que impedir que los violadores tengan el beneficio, que los homicidas tengan el beneficio. Las leyes tal como están en la Argentina, en el orden nacional y en la mayoría de las provincias, desde mi punto de vista, y más allá de algún retoque que siempre hay que hacer, son suficientes y son adecuadas. Lo que pasa es que cuando los jueces las interpretan, como en el caso de Rossi, con una excesiva carga ideológica inclusive, y se ponen en el lugar del victimario y no de la víctima, y le dan vueltas a las cosas para beneficiar a quien no deben beneficiar, bueno, entonces, pero el problema es el juez, no la ley. La ley está bien. Yo discrepo con lo que dice el diputado Tonelli. Al desnaturalizar la ley, no está aplicando el derecho positivo, entonces no está cumpliendo con lo que manda la ley. Y en este caso particular, más allá de que se trate de una ley provincial y corresponda a las instituciones de Entre Ríos tratar el tema, nosotros hemos propuesto modificar el Código Penal y hemos planteado la pena de muerte para la violación seguida de muerte. Pena de muerte. Pena de muerte, cadena perpetua, perdón. Perdón, no, porque es una diferencia. Nos vuelve el alma al cuerpo. Disculpa. Prisión perpetua. Es un tema muy sensible. Pocos delitos movilizan a la ciudadanía como este. Y creo que el código tiene que ser modificado en esa dirección. Lo que ocurrió en Entre Ríos nos debe llamar a la reflexión a toda la clase política. No puede un juez interpretar de manera tan equívoca desnaturalizando la ley y además no siguiendo las sugerencias que le habían dado de distintas instancias. Sí, primero decir que Micaela es una tragedia individual para la familia y es un fracaso colectivo para la democracia argentina. ¿Por qué? Y en esto no estoy muy de acuerdo con el diputado Tonelli y tampoco digamos, con mi diputado Alonso. ¿En qué sentido fracaso colectivo? No es que el gobierno lo que quiere es terminar con el garantismo, no. El gobierno lo que quiere es un poder judicial que no sea ni oficialista ni corporativo. Porque lo que hemos perdido en Argentina es la confianza con la provisión de justicia. Por eso es la orfandad que sentimos. Entonces, ¿qué queremos? Un poder judicial que no se dedique a proveer carpetas, sino a proveer justicia, a dejar de hacer oficialismo. Esto es lo que queremos. Y para que se deje de hacer oficialismo, para que el Poder Judicial sea un equilibrio de poder, tiene que dejar de ser una corporación. Entonces, ¿qué me parece importante? Primero, empezar a tener una justicia confiable. Para eso, ¿qué necesitamos? Primero, no que renuncie el juez, que se lo destituya, porque si no, no hay responsabilidad pública. Y ahí hubo una negligencia. Hoy hay una muerte más. Podría haber sido una muerte menos. Bueno, ya hubo muchas también y en contextos parecidos. Hubo una el año pasado, por eso, la verdad, otra reflexión. Digamos, a mí lo que me dolió de todo este proceso fue la campaña que muchos políticos hicieron con Micaela. Porque muchos de los que hoy inmediatamente piden la destitución del juez, ocupaban cargos como diputados o como senadores, cuando en 2015 y en soledad absoluta, las Madres del Dolor vieron cómo el Consejo de la Magistratura con mayoría kirchnerista
absolvía al juez Axel López, responsable de dos casos, Soledad y Tatiana. Sí. Y yo en ese momento me movilicé con las madres y la verdad que la corporación judicial estaba de acuerdo. Y la sociedad tiene que entender que la destitución de un juez no es para que un juez demuestre que actuó bien procedimentalmente, es porque es un elemento político. Es decir, genera confianza ese juez en la sociedad, no genera, no va más. Entonces, independientemente... Pero entonces deberían revalidar títulos. Entonces acabamos al... Cada concurso, no sé, en cada este 6 caso, años, 8, 10, no sé, en algún momento. En este caso sí creo que hay que modificar la ley. En este caso sí, porque el tema de los delitos de abuso sexual o a la integridad sexual, digamos, hay parámetros comparados. No es que estamos innovando, sabemos del nivel de reincidencia. Entonces, sabemos el comportamiento patológico. Entonces, sabemos qué cosas, que los informes deben ser vinculantes. No es una arbitrariedad subjetiva. Y ahí sí podemos avanzar. ¿Para qué? Para proteger, para generar confianza. Es decir, usted haría los informes vinculantes. Totalmente. En este caso hubiera sido posible que salga antes. Tenemos que trabajar de un modo. ¿Por qué? Porque la verdad que los jueces se han arrogado una interpretación que la ley no especifica ni a favor ni en contra. Yo lo quiero decir que va en el mismo sentido, que hay que tener muy en cuenta que ni las excarcelaciones, ni las exhibiciones de prisiones, ni la libertad condicional son obligatorias para los jueces. Así es. Son facultativas, son opcionales, proceden en la medida en que se den ciertas y determinadas circunstancias. Una de las circunstancias que es elemental, y más tratándose de un condenado que lo que pide es libertad condicional, es que de los informes del servicio penitenciario, de los psicólogos y de los psiquiatras, quede absolutamente en claro que no hay posibilidad. Estamos hablando de personas que probadamente la justicia interpretó que cometieron determinados La ilícitos. libertad condicional no es obligatoria. Claro. La libertad condicional que le dio el juez Rossi procede solo en tanto y en cuanto el que quiere ser beneficiario acredite ciertas condiciones. Una es la de que los psicólogos, los psiquiatras y el servicio penitenciario estén absolutamente seguros de que no va a volver a delinquir, que es exactamente lo contrario de lo que pasó en este caso. Macri pidió no tener más jueces así, Caravano pidió que renuncie o que... Está fracasando ese proceso, está fracasando ¿qué cosa? Está fracasando la idoneidad del juez frente a los elementos para la decisión, porque si funcionara bien, porque hay dos cosas que funcionan mal, que alguien lo dijo acá en el panel, digamos, ¿qué ocurre durante ese proceso? Porque alguien no controló. Porque las recomendaciones que da el juez realmente no es para una situación con ese nivel de reincidencia que todos sabemos tienen el patrón de comportamiento del abusador sexual. Que había cometido dos violaciones probadas. Dos negligencias. No tener en cuenta los informes y liberarlos sin control. Correcto, Alonso. Hay que aclarar que estos son jueces de la Constitución, ya sea de la Constitución Nacional o de las constituciones provinciales. Si ocurren estos extravíos, habrá que revisar los mecanismos de selección, ¿no es cierto? Ahora, yo no creo que la sociedad entre en un debate vinculado a los códigos de forma o a los códigos de fondo. Insisto en lo que dije anteriormente, este tipo de delitos genera mucha sensibilidad y la sociedad, con toda racionalidad, espera una respuesta por parte de la política, ya sea expresada a través del Poder Ejecutivo o a través del Poder Legislativo. O sea, pero usted hay que modificar leyes. Que hay que modificar esta ley es un reclamo generalizado, reclamo que yo considero absolutamente legítimo. Y paralelamente habrá que considerar esto que decía la diputada Carrizo, los métodos de selección, si periódicamente tienen que ser evaluados los jueces, si hay que modificar algunos jueces como Rossi no hay leyes que aguanten. No, bueno, pero yo creo lo mismo, particularmente. Creo que hay jueces que, por más que le pongan la ley, pero acá, la ley se interpreta, no se cumple, siempre hay un vericueto. Al Poder Judicial en su conjunto por el juez Rossi. No, pero digamos, pero tenemos... Este tipo de desvío tiene que tener un control para impedirlo. No puede tener esta libertad sin límite el juez Rossi, que desconocen por más que no sean tenemos que tener una mirada mucho más exigente del Poder Judicial que tenemos en Argentina, y esa es la mirada que tiene, me parece, el ministro Gravano, que hemos empezado con un trabajo tremendo. Por eso digo, necesitamos un Poder Judicial que sea un poder y no sea una corporación. Hemos logrado empezar con la ley de impuesto a las ganancias, que empiecen a pagar, y esas cosas es inverosímiles que ocurren. Entonces necesitamos otro Poder Judicial. Y entonces, dos cosas que me parece importante, que se dijo acá. Esto tiene que servir para que las leyes que existan se cumplan. Es muy importante el registro
de delitos por integridad sexual. Esto se votó en 2013. Hace 4 años que está en vigencia y nadie lo puso en práctica. ¿Y eso por qué es importante? Porque ayuda muchísimo. Por supuesto que es un costo, hay que ver el modo en que se puede implementar bien, pero lo estamos pidiendo porque ayuda a 2 cuestiones. Ayuda a tener un registro oficial de esto de la reincidencia, evaluar bien los informes y otra cosa importante, ayuda al procedimiento de prueba. Sabemos que es muy difícil en estos casos, entonces necesitamos... Correcto. Y no solo, digamos, porque esto es una herramienta muy fuerte, porque acá se dice, bueno, necesitamos que la gente prevenir, y no es que la gente no esté informada. Micaela era activista, ni una menos, ni saber sobre la violencia de género la protegió. Hay cosas que no tienen que ver con lo que sabemos, sino con cómo el Estado cuida. Y quiero decir algo, que Micaela esté sola a las 5 de la mañana, a las 4 o a las 6, no es en ningún caso una consideración que podamos hacernos válida de ningún tipo porque tiene 21 años. Exactamente. Digo esto a propósito de barbaridades que he escuchado en los medios. Lo último a los 3, ayúdenme con la brevedad. ¿Hay sesión en la Cámara de Diputados esta semana o la próxima? La próxima, seguro. Ahí empieza el año parlamentario en sesiones ordinarias. Ya empezó el año parlamentario. Estamos trabajando desde febrero. Pero si No, en comisiones, pero bueno, hay para llegar al recinto primero tenemos que trabajar en las comisiones. Bueno, hay una sesión especial. Yo no estoy diciendo otra cosa. Hay una sesión especial. Con el tema docente. Casi exclusivamente por el tema docente, particularmente por el tema del financiamiento, los días de huelga, el repudio a la represión. ¿Eso para cuándo? Ahora, para el miércoles 19, ¿es así? ¿Sí? ¿Va a ser antes? No, el mismo miércoles 19. Otros temas a las también, 9:30. otros temas que ya... Sí. La agenda está cruzada por el tema docente. Algo indica, merece una solución. Tienen que restablecer un diálogo las partes, los docentes, los padres de los alumnos, ocuparnos de resolver la cuestión del financiamiento. No puede seguir esto así, creyendo que hay vencedores y vencidos. Me quedé sin tiempo. Hay perjudicados. El Jacques Le Mans que tengo acá dice que estoy sin tiempo, que quedan 3 minutos para el cierre del programa. Pero les agradezco mucho a los 3. Muy gentiles. Gracias por la invitación. Bueno, la hora 3 de... Me queda muy poquito tiempo, Belén, pero lo vamos con a eso hacer, nos vamos, como dale. dice ahora 3, bien rápido. Y si estás pensando en hacer tu casa, Viviendas Paraíso, desde 1965, la más alta calidad. Viviendas Paraíso.